Buenas noches, en esta parte tenemos a los integrantes del grupo 3. Hablaremos sobre el libro Manual Práctico Responsabilidad Social y Corporativa, en los capítulos 16, 17 y 18, en el cual brindaremos un breve resumen de aspectos negativos y positivos. En el capítulo 16, la personalidad de la organización refleja la coherencia entre la actuación interna de la empresa y su comportamiento externo ante grupos de interés. Esta no se puede manipular fácilmente sin que se refleje en la realidad. Los elementos fundamentales de la personalidad son los valores personales, misión, filosofía y visión. Estos cuatro elementos ayudan a definir y comprender la personalidad de una organización. Un ejemplo de mala gestión empresarial destaca como una falla en la coherencia y en los valores internos que pueden dañar la reputación de la empresa. En el 16.1, los valores personales. Los valores personales desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones dentro de la empresa. Estos valores pueden satisfacer necesidades humanas esenciales y aseguran que la organización actúe con integridad. Algunos de los valores clave mencionados son la integridad, honestidad y la honradez. En la empresa también tiene una capacidad de influir en los valores de sus empleados, promoviendo una ética moral corporativa que fortalece su cultura organizacional. En el 16.2, la misión. La misión de una organización es fundamental ya que define el propósito de su existencia. Responde la pregunta, ¿para qué existe una organización? A partir de su misión, se alinean la estrategia, los valores y las normas de conducta de la empresa. Algunos ejemplos de misión de grandes empresas son Disney, que trata de crear la felicidad al brindar el más fino entretenimiento para las personas de todas las edades en cualquier lugar. Otro ejemplo tenemos Sony, Microsoft y demás. La misión debe ser clara y concisa, permitiendo que todos los integrantes de la organización la comprendan fácilmente. En el 16.3, la filosofía. La filosofía corporativa guía los principios, creencias y valores de la empresa. Es clave para definir la identidad y cultura de la organización, promoviendo el respeto por las normas internas y externas. Un ejemplo tenemos a BVA, que incluye la igualdad de oportunidades en sus valores corporativos, con medidas específicas para la conciliación de vida laboral y familiar. En el 16.4 tenemos a la visión. La visión es la capacidad de una organización para prever su futuro y adaptarse a las tendencias competitivas. Se destacan tres niveles de visión. Líder, que vienen a ser las personas con capacidad para prever acontecimientos futuros. La dirección, que son los responsables de gestionar mecanismos para implementar la visión. Técnico, que vienen a ser las personas encargadas de promover la visión mediante análisis prospectivos y creativos. Algunas preguntas claves para la visión serían: ¿qué tendencias afectarían a la industria, clientes y productos? Otra sería: ¿cómo cambiarían las necesidades de recursos y fuerza laboral? Se sugieren herramientas como análisis prospectivos y el análisis. Haciendo un resumen en el capítulo 17 de la influencia de la personalidad de la organización. En el punto 17.1, la influencia de las personas que trabajan en la empresa. La personalidad de la empresa es clave para su éxito, integrando a los empleados y mejorando su rendimiento. Esto crea cohesión interna y una imagen positiva hacia el público. La influencia de la empresa se describe en dos niveles: uno técnico, basado en la visión, misión y filosofía de la empresa, y uno humano, que se enfoca en los valores personales de los empleados. Estos valores refuerzan el compromiso y la identificación de los trabajadores con la organización, lo que fortalece la cohesión interna y mejora de la percepción externa de la empresa. En el capítulo 17.2 vemos los productos y servicios, donde la personalidad de la empresa influye en la calidad y en cómo los productos o servicios son percibidos por los clientes. Además, la imagen de la empresa, junto con una buena gestión y atención a la calidad, son esenciales para el éxito de los productos y servicios. En el punto 17.3, identidad visual de organización, definimos y nos da un conjunto de elementos visuales que son los logotipos, tipografía, colores diseñados para representar y diferenciar a la empresa. Se aplica en medios como productos, sitios web y redes sociales. La importancia de la identidad visual permite que el público reconozca a la empresa. Debe registrarse para proteger la imagen gráfica. Además, que apoya la comunicación tanto interna como externa. La identidad visual y responsabilidad social ayuda a comunicar las iniciativas de responsabilidad social. La responsabilidad de los directivos, tanto los líderes de relaciones públicas y comunicación, deben garantizar el uso adecuado de la identidad visual.
contribuye a fortalecer la imagen pública y la percepción de las iniciativas sociales. En el capítulo 18, el resumen de la identidad corporativa. Nos vamos en el punto 18.1, nos habla de la identidad, del conjunto de elementos que reflejan la personalidad de una empresa. Según García de Salmones, esta identidad se manifiesta a través de tres aspectos principales: el simbolismo, la comunicación y el comportamiento. Estos elementos en conjunto forman lo que conocemos como la identidad de una organización. Según Pérez Ruiz, identifica dos grandes enfoques para entender la identidad corporativa: identidad visual y la identidad y la personalidad corporativa. La identidad visual se basa en los elementos gráficos y visuales que representan a la empresa, como el logo, los colores y el diseño. Y la personalidad corporativa, aquí se profundiza en los valores, actitudes y comportamientos internos que definen a la empresa más allá de lo visual. En el 18.2 nos habla de la audiencia y nos dice que es una organización que incluye más que solo grupos de intereses, que se ve influenciada tanto por el entorno próximo como por el entorno general. El entorno de la organización se clasifica en dos tipos: entorno próximo y entorno general. El entorno próximo interactúa directamente con la empresa, o sea, los clientes, los proveedores y los competidores. Y el entorno general, como factores económicos, políticos, tecnológicos y etcétera. Los factores que influyen en la audiencia son los factores políticos, factores económicos, factores sociales y factores tecnológicos. La clasificación del entorno se clasifican en capacidades del entorno, volatilidad del entorno, complejidad del entorno. En el capítulo 18.3 nos habla de la percepción, ¿no? Su importancia es comprender el entorno, es crucial para la organización. La percepción además influye en la confianza y el valor que los grupos de intereses asignan a la empresa. Las dimensiones claves que son evaluadas son la integridad, la innovación, el liderazgo, los resultados financieros, el entorno de trabajo y la ciudadanía. En el punto 18.4 nos habla de la imagen, donde la imagen de una empresa no solo debe ser gestionada, sino también transmitida de manera consistente y auténtica, para que sea percibida como creíble en el entorno social, para comunicar adecuadamente la imagen de la empresa. Esta debe estar alineada con lo que se transmite al exterior. La coherencia con lo que se dice y lo que se hace es clave. Además, se menciona el papel de la responsabilidad social corporativa, RSC, en reforzar la credibilidad de la organización, que debe preocuparse tanto por lo que comunica como por lo que vive internamente con su personal. En el capítulo 18.5 nos habla del chequeo de la imagen corporativa. Eh, Esto es un instrumento que se presenta como una herramienta práctica y de reflexión para que las empresas implementen un sistema de responsabilidad social corporativa y un plan de imagen corporativa. El objetivo no es ser exhaustivo, sino ayudar a las organizaciones a evaluar si están integrando estos elementos de manera efectiva en sus operaciones. En la tabla 18.1 de herramientas de reflexión para un plan de imagen corporativo y de responsabilidad social corporativa. Esa tabla presenta una serie de preguntas de reflexión para evaluar el estado actual de la gestión de la imagen corporativa y la responsabilidad social. Las preguntas están orientadas a revisar áreas como las estrategias, la estructura organizativa, la delegación, la formación, la calidad, la comunicación interna, la cultura corporativa, entre otros. Las respuestas posibles son sí o no, permitiendo identificar áreas que requieren mayor atención o ajuste. A mí me tocó hablar acerca del capítulo 16, denominado Personalidad de la organización. Y en esta oportunidad veremos algunos puntos a resaltar, su importancia y sus consecuencias. En el tema 16.2, cuyo nombre es La misión, me llamó fuertemente la atención los ejemplos de grandes empresas que fueron incluidos en esta sección. ¿Esto es importante? Pues la verdad sí, debido a que nos permite conocer a lo que se dedican o hacen estas grandes empresas. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Que podamos identificar de una mejor manera la razón de la razón por qué han sido creadas en primer lugar. En
Otro punto que quiero destacar es en el tema 16.4, cuyo nombre es la visión. Y acá quiero destacar que es interesante ver cómo se clasifican los tres tipos de visión que existen. El primer nivel se llama la visión de líder, el segundo es la visión de dirección y la tercera es la visión técnica. Y esto será importante también, debido a que su importancia radica en que ayuda a conocer los distintos tipos de visión que pueden estar presentes en una organización o empresa. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues nos permite entender y conocer de una mejor manera las características y funciones de los tres distintos niveles de visión en estas organizaciones. Bueno, continuando con los aspectos positivos del capítulo 17, influencia de la personalidad en la organización. Bueno, lo que más me llamó la atención, o lo que más resultó en este capítulo para mí, es ver cómo la personalidad de la empresa influye en el personal. En este capítulo también nos mencionan 12 valores significativos para la organización en el año 2012. Algunos de estos serían la responsabilidad, honestidad, el respeto personal, prestigio y entre otros, eh, recalcando que va a cambiar estos valores significativos porque antiguamente se valoraba más en el tema de la economía, en ver económicamente cómo estaba yendo la empresa, que actualmente en el año 2012 valoraban más la imagen de cómo se persuadía esto a las personas. También me llamó la atención de que asimismo ver la influencia de la personalidad de la organización también está ligada a los productos y servicios y esta a la vez en el sistema de identidad visual. Una importancia es que nos permite proporcionar a la empresa capacidades que permitan avanzar con mayor facilidad el camino del éxito. Uno de estos sería la comunicación empresarial, que tiene como algunos objetivos de dar a conocer la empresa, darla a conocer en el mercado, utilizando algunos sistemas de identidad visual junto con el marketing social corporativo, que lo venimos actualmente utilizando mediante las redes sociales, un post, eh, mediante la televisión también. Y eso traería como consecuencias proyectar una buena imagen hacia el público por lo que están utilizando las redes sociales y así podemos aumentar a largo plazo los beneficios y el crecimiento, consiguiendo la simpatía y el apoyo del público, así como también utilizar diversos medios para la difusión de nuestra empresa. Gracias. Ya. Hablando un poco acerca del último capítulo de identidad corporativa, vamos a empezar hablando de la pregunta de qué parte debemos resaltar, ¿no? De este capítulo 18. Bueno, primero mencionar que la identidad corporativa es un conjunto de elementos visuales y conceptuales que representan a una empresa y por lo tanto está la diferencia de sus competidores. Incluye aspectos claves como el logo, el eslogan y la imagen gráfica que simboliza la empresa. Ahora, una frase que resume la propuesta de valor de una empresa y es fundamental para comunicar su esencia es justamente la aplicación de elementos materiales como tarjeta de presentación, papelería o páginas web. Y ahora, ¿por qué es importante la imagen corporativa? Es necesario mencionar tres puntos, los cuales son la misión, visión y los valores éticos. Estos representan una percepción la cual tienen los clientes de nuestra empresa y el público en general. Además, una imagen fuerte y coherente ayuda a construir confianza y credibilidad, lo que es esencial para atraer y retener clientes. Además, una buena imagen corporativa diferencia a la empresa de sus competidores, facilitando su reconocimiento en el mercado. Por último, voy a mencionar la siguiente frase, la cual menciona que la audiencia como parte es fundamental de la aceptación de quienes somos. Básicamente juega un papel en el reconocimiento público de una empresa, ya que esta audiencia son los consumidores quienes, a través de sus percepciones, conocimientos y experiencias, construyen la reputación de la marca, dándonos una retroalimentación y el boca a boca influyendo en la confianza que depositan en nosotros, la empresa. Seguimos con aspectos negativos de los capítulos 16, 17 y 18. Capítulo 16. Personalidad de la organización. Las críticas serían poca argumentación para las consecuencias negativas. Si bien se elude la falsedad y falta de coherencia, en las empresas no se exploran en detalle las consecuencias prácticas de una personalidad organizacional incoherente.
Por ejemplo, pérdida de confianza de los empleados o clientes. ¿Cómo podremos mejorar esto? El texto podría profundizarse en estas implicaciones más allá de simplemente mencionarlas. Seguimos con tono moralizante. En ciertos pasajes del texto, en este capítulo, adopta un tono que puede parecer moralizante, lo cual puede alejar a algunos lectores. Si bien el mensaje sobre la importancia de la coherencia es clave, un enfoque más objetivo y menos condenatorio de las empresas que no cumplen podría resonar mejor. Falta de transición fluida. Hay momentos en los que las ideas no fluyen de manera coherente. Por ejemplo, el paso de la historia del despido a la definición de personalidad organizacional. Personalidad de la organización. ¿Qué le faltó detallar? Tenemos consecuencias prácticas que se menciona que las empresas no son coherentes internamente, terminan desenmascaradas, pero no se explican las consecuencias concretas. También tenemos ejemplos reales o concretos. En este capítulo hubiera estado más interesante con ejemplos reales de empresas que han mostrado coherencia entre su misión y acciones. Dimensión temporal. No se aborda cómo la personalidad de una empresa puede evolucionar con el tiempo. Las empresas cambian a medida que crecen y enfrentan nuevos retos. Para mejorar esto podríamos utilizar lo que es adaptabilidad, que es como detallar cómo una empresa puede mantener su coherencia mientras se adapta a cambios en su entorno o en su industria. También podríamos agregar la sostenibilidad, que explica cómo las empresas pueden asegurar que su personalidad y coherencia se mantengan a largo plazo. También le faltó mencionar la perspectiva de los empleados, le faltó detallar, ya que se menciona la importancia, pero no se profundiza en qué perspectiva están esos trabajadores. Continuando con los aspectos negativos, en esta parte tenemos el capítulo 17. Una de las cuestiones en las que no estoy de acuerdo es justamente priorizar los valores sobre otros. No sé, últimamente, en los últimos años, las empresas han estado priorizando más lo que es el prestigio, la imagen, la reputación de una empresa sobre los valores éticos y morales, lo que podría esto abrir una brecha en lo que se promueve públicamente y lo que realmente sucede en la empresa. Esto podría generar una falta de autenticidad y coherencia, lo que a largo plazo podría generar una desconfianza entre público, o sea, los clientes, y internamente con los personales o trabajadores de la empresa. Otro aspecto en cual no estoy de acuerdo es justamente actuar en caso de publicidad engañosa. No se deja bien en claro qué pasaría o cuáles son las medidas que tiene que afrontar una empresa en caso de falsificaciones. Falta un mayor análisis en cómo realmente el fraude perjudica la imagen de una empresa y el papel que debe asumir el encargado o el dueño para responder ante estas falsificaciones o fraudes o imitaciones que podría darse en caso de que una empresa, por ejemplo, B, imite a otra empresa A. Otra en la que no estoy de acuerdo es justamente la falta de detalles y explicación de conceptos. A la hora de más ahondar en el texto, se hace mención de ciertos conceptos, ¿no? Introduce nuevas ideas, pero justamente eso, son solamente vagas y ambiguas, no se profundiza más allá de simples menciones y cómo éstas pueden impactar dentro de lo que es la influencia de una empresa. En esta parte tenemos ciertos detalles que no se llegaron a profundizar. Uno de ellos es la superficialidad de la descripción de la identidad visual, ¿no? Aunque se deja muy en claro cuál es la manera en cual debería darse en una empresa, no se habla concretamente qué es, sino en base de ejemplos, ¿no? Lo que dificulta a su entendimiento del tema, ya que involucra también un gestionamiento, al igual que la RSC y al igual que una imagen corporativa. Otra cuestión es justamente los posibles riesgos de una mala ejecución, acompañando con la anterior. ¿Qué sucede si una identidad visual no se ejecuta correctamente? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Cuáles son los métodos correctos en los cuales se debe emplear, ¿no? Justamente en cuestiones de RSC. No se deja muy en claro, es muy ambiguo. También, cuáles son las medidas a tomar.
Otro detalle más es justamente la efectividad del marketing corporativo. Claro, es un complemento dentro de lo que es la imagen corporativa, la identidad visual. Hay ejemplos, uno de ellos es lo que hace la empresa Coca-Cola, que mediante campañas o publicidades a través de internet hacen para llamar la atención más del público, pero no se detalla la efectividad si realmente resulta. Solo nos dan un ejemplo. Faltaría más ejemplos que nos detallen más justamente la efectividad de estas y a largo plazo cómo cambia la perspectiva de las personas. A continuación hablaré sobre algunos aspectos negativos en el capítulo 18, Identidad corporativa. Como primer punto tenemos la ambigüedad en la definición de entorno. El texto señala la dificultad de definir el entorno de una empresa, lo que refleja una falta de claridad o precisión. Aunque la ambigüedad puede ser parte del tema en cuestión, esta indefinición podría generar confusión y hacer que el lector no comprenda con exactitud a qué se refiere el entorno. Como sugerencia de mejora, podría ofrecerse una definición más clara y directa del concepto de entorno, antes de profundizar en las categorías. Como segundo punto, tenemos la repetición de ideas. Se repiten ideas sin añadir valor adicional, lo que hace el texto redundante, como en la parte que aborda la definición de identidad corporativa en relación con el modelo de Bernstein. Como situación de mejora, podríamos revisar y eliminar repeticiones innecesarias, asegurando que cada sección aporte algo nuevo. Como tercer punto, tenemos la falta de ejemplos claros. A pesar de tratar temas como la reputación y la imagen corporativa, el texto no incluye suficientes ejemplos concretos o casos de la vida real que puedan ilustrar mejores estos conceptos. Esto podría hacer que el lector no logre visualizar cómo se aplican estos principios en el contexto real de una empresa. Como situación de mejora, se podría incluir ejemplos concretos de cómo las empresas gestionan su reputación, como el caso de las empresas que han manejado exitosamente crisis de imagen, ejemplo, el Toyota y el retiro de sus vehículos, o aquellas que han fracasado en hacerlo, como por ejemplo el caso del Volkswagen y el escándalo de emisiones. Estos ejemplos ayudarían a que los lectores vean cómo los conceptos teóricos se aplican en la realidad. Como cuarto punto, tenemos al cuestionario con poca orientación sobre cómo utilizarlo. La tabla 18.1 proporciona un chequeo de la imagen corporativa, pero no ofrece instrucciones claras sobre cómo debe interpretarse o aplicarse. Los lectores pueden sentirse perdidos respecto a cómo proceder con los resultados del cuestionario, lo que disminuye su efectividad como herramienta. Como sugerencia de mejora, se podría incluir una pequeña guía o ejemplo sobre cómo utilizar el chequeo de la imagen corporativa. Esto podría incluir explicaciones sobre cómo interpretar los resultados o qué acciones tomar en función de las respuestas. Como quinto punto, tenemos la estructura densa y cargada de información. El texto tiene secciones largas con párrafos extensos y poco uso de herramientas que faciliten la lectura, como viñetas, subtítulos adicionales o gráficos. Esto puede hacer que el contenido sea más difícil de seguir y asimilar, especialmente para los lectores con poco tiempo o con menos experiencia en el tema. Como sugerencia de mejora, se podría dividir el texto en párrafos más cortos y utilizar más subtítulos para organizar mejor la información. Como sexto y último punto, tenemos el exceso de tecnicismos sin suficiente contexto o explicación. El texto utiliza varios términos técnicos como capacidad del entorno, volatilidad del entorno, complejidad del entorno y reputación corporativa, pero no siempre ofrece explicaciones sencillas para estos términos. Esto puede dificultar que los lectores no familiarizados con el tema comprendan adecuadamente el contenido. Como situación de mejora, para hacer que el contenido sea más accesible, se podrían simplificar los términos técnicos o incluir explicaciones breves en cada término especializado. Por ejemplo, después de mencionar la volatilidad del entorno, se podría agregar algo como esto se refiere a lo cambiante o impredecible que es el entorno para la empresa.